¿Qué tal? Estamos aquí en un programa más en el que tengo yo el privilegio de tener invitados claves en la promoción cultural en San Pedro o en Nuevo León. En este caso, el día de hoy estoy muy contenta de tener con nosotros a Liliana Melo de Sada, quien nos va a platicar un poquito de lo que ella pues ha hecho recientemente y no tan recientemente. Y les quiero decir que yo ahorita estoy encabezando esta Secretaría de Cultura y Educación en San Pedro, y cuando yo llegué, bueno, el nombre de Liliana Melo de Sada salía por todos lados. En cualquier cosa que me encontraba del mundo cultural estaba su nombre. Yo la había también visto, conocido en otros ambientes, pero me queda muy claro que hay algunas personas y en específico algunas mujeres que son estratégicas en haber hecho pues varios instituciones, o sea, varios cambios de un Monterrey de hace 20 años acá, pues se ha transformado en el mundo cultural. Entre esas mujeres, pues quiero recordar ahorita la tristeza que nos dio el que haya fallecido Alejandra Rangel, y quien es una de personas un poco mayor que tú en generación, pero toda una generación de mujeres como Carmen Junco, que han impulsado, digo yo, instituciones, pero también estoy pensando en edificios, en monumentos, sí, como es este proyecto del Paseo de la Mujer, pero también el Festival Santa Lucía, o sea, muchas cosas que has estado pues impulsando, la Escuela de Música. Que nos platiques un poquito en el orden que tú quieras. Yo quisiera que comenzáramos nada más ahorita con lo más reciente, que es este Paseo de la Mujer Mexicana. Cuéntanos y bienvenida, Liliana. Bueno, primero que nada te quiero dar las gracias por la invitación. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Es un honor, de verdad disfruto mucho cuando me invitan. De hecho, a veces me siento como las niñas que van a la piñata y que van felices y que luego también te duele tantito el estómago porque el pánico escénico, pero por otro lado, la oportunidad de llegar a las casas, de llegar a las personas que pues no podrías llegar de otra manera, ¿no? Entonces, sí te agradezco mucho, Marta, que me hayas invitado. Quisiera empezar, como dicen, por el principio. Quisiera decirte que soy regiomontana, de nacimiento, que estoy casada desde hace 47 años con Federico Sada González, que tenemos 3 hijos, una hija y 2 varones, todos con familia. Tenemos 7 nietos, 5 niñas y 2 niños. Mayoría. Sí, niñas. Mayoría las niñas, porque luego a veces me dicen, por eso trabajas por la mujer, ¿verdad? Pues haz de cuenta que lo hubiera planeado. Haz de cuenta que lo hubiera planeado, pues, pero no. No me cabe duda que vas a dejar un mejor Monterrey, al menos para estas 5 nietos. Sí, si Dios quiere, bueno, ojalá y que trascienda, pues en todo México, que es nuestra misión, ¿verdad? Pero bueno, pues estamos aquí en Monterrey. Yo empecé, quiero seguir así un poquito con el principio, porque empecé muy joven. Desde muy joven trabajé, desde muy joven. De hecho, dejé de estudiar un tiempo y trabajé 2 años. Y luego me casé muy jovencita. Mi marido se quería estudiar la maestría fuera y él no se quería ir solo. Entonces nos casamos, porque pues en aquel entonces, no como ahora, que es muy moderno, que todos se van de novios a todas partes, no. En aquel entonces, si salías de tu casa, salías casada. Entonces yo salí casada de mi casa y nos fuimos a vivir fuera. Mi esposo estudió una maestría en Suiza y bueno, pues ahí vivimos y a los 2 años de vivir allá, muy chiquita, de 17. ¡Ay, qué barbaridad, qué barbaridad! Y mi primera hija nació cuando yo tenía 19. Ya cuando nos íbamos a venir de regreso, nació Liliana. ¡Wow! No, entonces, pues eso sí es joven. Yo pensé que ibas a decir 22, una cosa No, así. No, mi hija el sábado cumplió 45 y mi hijo Federico cumplió 41. Entonces, ayer y antier, porque nacieron el 15 y 16 de agosto.
Bueno, entonces, y luego Mauricio vino después. Mauricio tiene 37 años, que es el más pequeño. Bueno, pero para seguir con el tema, no soy autodidacta, porque siempre me dicen, ¿y usted qué estudió, licenciada o maestra o doctora? Les digo, no, ni maestra, ni doctora, ni licenciada, soy autodidacta. Toda mi vida me ha interesado el quehacer de los demás. Mi pasión siempre ha sido el arte y la cultura. No, eso es algo que nunca voy a poder negar, porque también me dicen, ¿cuántos años tienes de promotora cultural? Pues ininterrumpidamente como 35 años, más o menos. Mi primer trabajo fue en educación, ayudándole a Blanca Maiz con su escuela, EFETA. Ahí fundamos Carmen Junco y yo un patronato. Fue nuestro primer patronato que nos tocó trabajar juntas. Y de ahí en adelante, bueno, hemos hecho muchas cosas juntas y nos hemos divertido la vida entera trabajando. Y sobre todo yo siento que es un privilegio, Marta, trabajar en lo que más te gusta, porque bien poca gente tiene la oportunidad de trabajar en lo que le gusta. Entonces, yo sí me siento muy agradecida con Dios y con la vida de haber siempre tenido esta oportunidad, porque cuando haces lo que te gusta, tu trabajo es un placer perenne. Siempre estás feliz, siempre estás alegre, porque mucha gente te dice, ¿de dónde sacas tanta energía? ¿Y cómo le haces para poder estar aquí, y allá? Es la alegría de estar haciendo lo que te gusta, la pasión. Y me encanta esta idea que me estás haciendo así como que clarificando en mi propia mente de que el trabajo en el área cultural tiene esa cualidad, ¿verdad? El que estás con pura persona apasionada por lo que hace. O sea, pura gente que a veces es así como muy apasionada, intensa, y eso tiene también sus bemoles, sus situaciones peculiares, pero nadie está aburrido. Eso es lo último que vemos en el mundo cultural, ¿verdad? Estás lleno de gente con la ambición de que sus sueños se cumplan, a diferencia de tal vez trabajar en una fábrica en donde habrá quienes no quieren hacer lo que están haciendo, pero en el mundo cultural la mayoría de las personas que hacen arte o alguna expresión cultural lo hacen por convicción, a pesar de muchas cosas, y entonces pues tienen así como que su vocación bien fuerte. Sobre todo yo creo que lo que más te mueve en el arte es la pasión. Sí. Y sí te encuentras la mayor parte del tiempo, como bien lo dijiste ahorita, con pura gente apasionada. Sí. Entonces también trabajar con gente apasionada, sí, no es fácil. Tienes que estar midiendo, es muy divertido. Es súper divertido porque entonces nunca te aburres. Jamás te aburres porque siempre hay novedades. Pero también tienes que estar midiendo y ser muy prudente, de no herir susceptibilidades y de tenerle paciencia y empatía y todo, ¿no? A las personas dependiendo del momento en que están viviendo, ¿no? Pero sí es un privilegio trabajar para el arte. Para el arte en general, yo digo para todas las bellas artes, porque imagínate, yo siempre pinto así la vida, imagínate trabajar con lo más bonito de la vida. Lo más bonito de la vida son las bellas artes. Y que tu camino sea ese, bueno, pues qué afortunada, ¿no? Sí, ya de por sí. Y luego, una cosa me fue llevando a la otra. Bueno, pues mira, después de ahí le seguí con Yolanda Santos en el Ballet de Monterrey. Me invitó a fundarlo, junto con muchas otras señoras. Luego un tiempo estuve de presidenta, 6 años fui presidenta del Ballet de Monterrey, que ahí me llevó a la escuela, el Ballet de Monterrey me llevó a la escuela superior, pero en el Inter, pues mi marido trabajaba en una empresa de vidrio, el Grupo Vitro, era el director general, y me invitaron a fundar el Museo del Vidrio. Qué lindo. Y entonces esa fue otra diversión increíble, porque ahí sí, ahora sí que un tema desconocido total, ¿no? Y conocer ese mundo de artistas de todo el mundo, técnicas, súper interesante. Entonces yo creo que mis trabajos, yo lo veo así, en mi vida han sido como cada uno de mis trabajos como una carrera universitaria, porque he ido aprendiendo de cada uno de los temas, pero a profundidad, porque sí tienes que saber de lo que estás hablando y tienes que
hacer la tarea y estudiarlo. Si no, pues es muy difícil poderlo llevar, ¿no? Y sobre todo si te toca presidir la institución, ¿no? Entonces, y eso pues también te da la oportunidad de conocer gente maravillosa de totalmente mundos diferentes, absolutamente diferentes. Y me refiero no nada más al mundo cultural, sino las culturas de donde vienen, de los países que vienen y de los idiomas. O sea, es maravilloso, es muy enriquecedor, muy enriquecedor. Y yo siempre digo que yo soy una persona dócil, mucha gente no lo cree. Mucha gente me dice, claro que no eres dócil, si tú eres muy líder y tú eres muy aventada. No, sí soy muy aventada, porque nunca le tengo miedo a las cosas. Tengo esa suerte que me educaron de esa manera mis papás. No le tengo miedo a la vida, no le tengo miedo a los proyectos, no le tengo miedo a entrarle de frente a los problemas. Yo siempre les digo a mis hijos, a los problemas hay que agarrarlos de frente y lidiar con ellos, porque si le sacas la vuelta nada más te enredas. Entonces, ya nada más con eso, todo lo que podrías tú ser de inspiración a tantas mujeres agachonas que somos y llenas de miedos y de no querer quedar mal y cosas así, ¿verdad? ¿Cuánto le falta a la mujer mexicana el porte, el tesón de decir, no, me lo aviento, como venga, ¿no? De que sí podemos. Sí. Y una cosa, te digo, me fue llevando la otra. Luego de la danza clásica me fui a la música, a la escuela superior. En ese entonces Rafael Tovar y de Teresa, que era el secretario de Cultura, que en paz descanse, que fue un gran amigo, el que quise muchísimo, del cual aprendí una barbaridad también, y de su hermano Guillermo, el cronista de la Ciudad de México, que era delicioso, las pláticas más deliciosas que te puedas imaginar, así, de sueño, para que me entiendas. Y con él pues me insistió mucho, dijo, Liliana, ya están ustedes ahí con el patronato del ballet, ¿por qué no también toman en ese entonces yo estaba en el patronato como presidenta del patronato de la escuela, del ballet, y me dijo, ¿por qué no te quedas con el patronato de la escuela? Y entonces Yolanda y yo decidimos que Yolanda volvía al ballet y se quedaba otra vez de presidenta del ballet, ella lo fundó, es su bebé, es su amor, es su pasión, la danza clásica y la ópera, es su pasión también. Y yo me quedé con la escuela, entonces en la escuela pues tuve la suerte de trabajar 20 años y de estar de presidenta pues como 17, por ahí más o menos. Suficientes. Me tocó la restauración del edificio histórico y también pues trabajar con el INA, con el Instituto Nacional de Antropología y de Historia, trabajar con el INBA, el INVAL, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura ahora. Pues también eso es un trabajo que es sumamente interesante y enriquecedor, ¿no? Y volviendo a la docilidad, una cosa que te va abriendo la puerta de otra y vas descubriendo, allá por el 2005 hicimos un viaje, mi esposo y yo, con los que entonces eran presidentes de la República, Vicente Fox y su esposa Marta Sahagún, que son grandes amigos que quiero muchísimo, y mi esposo era presidente del Comercio Exterior Mexicano desde la iniciativa privada. Representaba a todos los empresarios de México ante el gobierno federal. Y yo estaba trabajando en la Fundación Vamos México. Entonces era uno de sus últimos viajes ya como mandatarios y estuvimos en Canadá, en Ottawa, para ser exactos, y ahí descubrimos un mundo que no sabíamos, el mundo de cómo Canadá es el país en América todo, desde Patagonia hasta el Polo Norte, donde se respetaba los derechos de la mujer y de los niños por sobre todas las cosas. Y pues ahí hubo 5 mujeres que cambiaron la historia, que aquí traigo los nombres, por si se prestan para sacarlos, y esas mujeres como desde 1880 empezaron a luchar por los derechos. Y los derechos que ellos pedían eran derechos de trabajar, derechos de voto y también derechos de tener guarderías muy decentes y muy estables donde pudieran confiar a sus niños para ellas poder trabajar y desarrollarse, ¿no? Entonces llegamos al Parlamento, precioso. Haz de cuenta, Marta,
que el Parlamento en Inglaterra. Impresionante. Cuando vayan a Ottawa, cuando se vuelvan a abrir las fronteras, pasen a conocer el Parlamento, vale la pena. En los jardines del Parlamento estaban estas 5 mujeres y nos fuimos a investigar qué habían hecho. Estaban sus estatuas. Ellas, sus estatuas, pero monumentales, fuera de, ¿verdad? No nivel humano, sino enorme. 4 o 5 metros de altura cada una, ¿no? Una sentada, otra leyendo, otra con una lupa, dependiendo de cada quien su métier, o sea, como lo que dicen. estás diciéndonos es que en el Parlamento del país Canadá, lo que te saluda son 5 mujeres. Estatuas de 5 mujeres. Monumentales. Wow. Para que veas, o sea. Sí, nunca lo había visto. ¿Verdad? Qué maravilla, ¿no? Bueno, entonces ahí nos fuimos a buscar por qué se decían ellos tan vanguardistas y qué habían hecho, ¿no? Bueno, yo me quedé muda. Haz de cuenta que las mujeres muy preparadas, que son maestras y son pedagogas y así, ellas son las que cuidan estos niños que, ¿cómo les dicen a estos lugares para los, como shelter, pero no son shelter, son los lugares donde llevas a tus niños? Pues guarderías. Guarderías infantiles, para que sus madres puedan trabajar, pero que estén tranquilas de que están cuidadas por madres que están educadas para eso. Sí. O sea, ¿sí me entiendes todo Sí, o sea, todo redondo, ¿me entiendes? Sí. Entonces, y estás hablando de que ellas empezaron a luchar en 1880 por ahí, y ya para 1920, 30 ya estaban armadas. O sea, les llevó 40 o 50 años, pero pues los demás países, ¿cuándo? Mucho después. Mucho. Y ahí también aprendimos que era el único lugar que reconocía a las mujeres por su quehacer en la historia del país. Porque normalmente se reconoce que la madre abnegada, o sea, como que en los otros países latinoamericanos, o la mujer artista, pero no en el quehacer histórico del cambio de paradigma en un país. Sí, y ahí se le reconocía por eso. Entonces dijimos, podemos nosotros hacer eso en nuestro país. Nos metemos a investigar, Marta, por todos lados. En ningún país de América había un reconocimiento como ese, ni uno solo. El único lugar donde había una belleza, que me tocó ir, de hecho, un museo para que las mujeres famosas expongan sus obras en Washington, que una señora millonaria norteamericana compró una casa en el mero centro, en el mero corazón de Washington, de esas casas preciosas, un poco en el estilo victoriano, y lo hizo Museo de las Mujeres. Pero es una cosa personal, o sea, alguien lo donó, bueno, ya es de la nación, pero lo hizo ella, lo donó, ¿me entiendes? El otro que decía, no, hay un puente en Buenos Aires, que lo hizo Calatrava, el Puente de la Mujer. Bueno, pero ¿qué hay atrás de eso? No, es el Puente de la Mujer. Bueno, de perdido. Sí. Precioso, por cierto. Existe y es uno de los paseos de Buenos Aires, ¿no? De ir a ver el Puente de Calatrava, el Puente de la Mujer. Entonces dijimos, bueno, yo te voy a decir la verdad, por eso te hablo de la docilidad. Cuando me decían que si yo me quería quedar con este proyecto, en ese momento estaba de presidenta de la Escuela Superior y del Festival de Santa Lucía al mismo tiempo. Entonces tenía el trabajo hasta acá. Tú sabes lo que son esos trabajos. Son agotadores. Entonces, bueno, dije, no estoy segura, mejor vamos a hacerlo en la Ciudad de México. Empezaba el asunto del fórum, acabamos haciéndolo en Monterrey, en el Parque Fundidora, es un poquito más de 1 hectárea, nos quedamos con ese parque hermoso, que ahí hacemos año con año un reconocimiento. Primero que nada, ¿cuál es nuestra misión? Nuestra misión es darle visibilidad y reconocimiento a las mujeres mexicanas que con su trabajo han mejorado el quehacer de nuestro país. Del trabajo, llámale pintora, llámale maestra, llámale enfermera, llámale gobernadora, senadora. O sea, ahorita te voy a leer todos los reconocimientos que tenemos, hacemos uno cada año. Este año nos toca, porque iba a decir nos tocaba, pero nos toca porque todavía es 2020 y todavía nos falta un buen rato, las mujeres defensoras de los derechos humanos. Y esto iba a ser en marzo. Siempre lo hacemos
No el 8 de marzo, el reconocimiento, porque el problema del 8 de marzo es que hay 100 eventos para la mujer. Sí. Entonces lo hacemos o 2 semanitas después o 2 semanas antes, dependiendo del clima, de cómo se presente el clima, porque es al aire libre, ahí en el Parque Fundidora. Y ahora pues iba a ser a mediados de marzo y pues como se cerró. Ahorita nuestra fecha es el 3 de noviembre para hacerlo, ¿no? Y va a ser las mujeres defensoras de los derechos humanos, pero en toda la historia de México. Entonces, este puente, aunque está en Monterrey, representa y visualiza el trabajo de mujeres de todo México. Este paseo, que tiene un puente de cristal, esa es una cosa muy importante también que te quiero contar. La fundación que me honro presidir tiene ya en su haber que nosotros hicimos el primer concurso de arquitectas mexicanas en la historia. Porque, de hecho, en los concursos de arquitectos a veces había 8 arquitectos y una arquitecta o a veces ni siquiera le daban chance de entrar. Entonces dijimos, bueno, ahora lo vamos a hacer al revés. Ahora nada más van a ser puras arquitectas. Y entonces ya la Escuela de Arquitectos, el Colegio de Arquitectos ya dijo, bueno, el primer concurso de arquitectas que se hizo en México para puras mujeres. Y este proyecto lo ganó una arquitecta de la Ciudad de México, Susana García Fuertes. Y con ella empezamos el proyecto. Del 2005 al 2010 fue puro recaudar fondos y hacer el espacio físico. No lo terminamos, lo paramos porque empezamos del 2010 a la fecha, cada año reconocimientos. El 2010 fue muy fácil porque era el bicentenario, Marta. Eran las mujeres en la Revolución y las mujeres en la Independencia. Que encontramos unas maravillas y unos tesoros, unas historias fantásticas, como en la Independencia, una generala de allá por Veracruz que era marquesa y se gastó todo su dinero y acabó peleando contra los españoles y era española. Y bueno, de las historias más divertidas, que ahí las tenemos, porque ya las tenemos, y que ya estamos ahora sí en redes sociales, porque también estábamos muy antiguas. Hasta hace 2 años que tenemos nuestra nueva directora, Daniela Martínez Báez, que está aquí presente, no estábamos en redes sociales y todo el mundo nos reclamaba, Marta. Pero como que nos habíamos ido quedando, como dice mi hija, que a veces digo, ay, qué bueno que me recuerdas. A veces mi hija Liliana me dice, mamá, cuidado que las cosas no vayan envejeciendo junto contigo. Hay que irlas renovando. Entonces, es cierto, porque es muy importante que tengas pues gente joven que te alimente, ¿no? Sí. Y bueno, pues ahora estamos en las redes sociales, pero en ese momento hicimos las mujeres en la Revolución y en la Independencia. Y bueno, pues empecé el proyecto con Marta Sagún, lo inauguró Margarita Zavala, y bueno, siempre invitamos a la esposa de Peña Nieto, pero no pudo venir. Este año estamos invitando a la esposa del presidente, porque siempre creemos que es muy importante que la esposa del presidente sea empática con los derechos de las mujeres. Y entonces siempre tratamos de involucrarlas y casi siempre nos han respondido muy bien. ¿Y de qué han sido estos años, dijiste tú? Nada más como para darnos una idea. Los tengo aquí. Lo que me gustaría también es que nos digas, por ejemplo, ¿este reconocimiento es votado por gente? ¿Cómo es? No, es todo un menester. A ver, cuéntanos de eso, ¿quiénes conforman Es todo un menester porque, mira, déjame sacar mis lentes mientras. Para empezar, nos tuvimos que ir por la academia, porque todas estas mujeres, te puedo decir que el 97% no están en ningún libro de historia, no aparecen. Que eso es también lo que te iba a decir, o sea, no es difícil entender la tarea tan difícil que tienen, ¿verdad? No es, todas las personas que conocemos los héroes patrios, pues sabemos que ahora últimamente tratan de meter ahí a Josefina o a... Sí, pues ya ves que ahora Claudia, pues no y la gobernadora y algunas personas, pero a ver, ¿qué podemos conocer más de mujeres que... Pues mira, si te metes a nuestras redes sociales vas a encontrar todo. Qué bueno. ¿Y cuál es la red? ¿Cómo se llama esta la parte? página? Acá está. Las páginas. Bueno, el de Facebook, Paseo de la Mujer Mexicana. Así, Paseo de la Mujer Mexicana. Tal cual, todo junto. Y Instagram,
@Paseo de la Mujer Mexicana. Ok. Entonces, aquí ya aquí está, ya lo encontré. Porque yo traigo todo mi acordeón porque siempre me gusta tener los datos exactos para no andar inventando. Bien. Entonces lleva ya 10 años. 10 años de reconocimiento, de que se planeó, 15 años. Entonces, bueno, en el 2006, que te digo, hicimos la designación del sitio. Pero nosotros empezamos el proyecto desde el 2005 para ver dónde iba a ser, cómo iba a ser, porque si era en México, que si era en Monterrey. En aquel entonces que yo estaba terca que fuera en México, me decían, pues sobre todo las mujeres en la política en México, me decían, Liliana, en México, en la Ciudad de México, todo se pierde. Todos sabemos que la Ciudad de México es la ciudad que tiene más museos. Todo se pierde y todo aglutina, ¿verdad? Todo se lo traga a la Ciudad de México. Pues es también, que con es tanta así, gente. Claro. Y luego, deja tú, o sea, es la ciudad que más museos tiene en el mundo per cápita, que eso es un récord, ¿verdad? Bastante grande. Entonces, no hay manera que los alcances a ver nunca, ¿no? Y entonces como que dices, voy mejor a esta exposición o esto cuando vas a México, y nada más el traslado, ¿no? Entonces decían, se va a perder. Y también mencionaban mucho que, pues, las regias siempre somos punta de lanza, que los regios también son punta de lanza y que siempre hacemos cambios muy, muy drásticos, que somos muy echados para adelante. Entonces, todas esas cosas que siempre se ha dicho de los regios, bueno, pues nos lo hemos ganado a buena ley, yo creo, ¿no? Sí, parecía apropiado entonces que se quedara aquí, algo impulsado por regios. Aquí pero a nacional, pero que fuera nacional, no viceversa. No que tenía que estar en la Ciudad de México para que fuera nacional, sino que en cualquiera de las provincias, podía haber sido Monterrey o Guadalajara, que hubiera sido, pero bueno, tocó que fuera Monterrey, ¿no? Entonces, mira, en el 2006 empezamos con la designación del sitio, que fue escoger el espacio, ¿no? Y poner la primera piedra. En el 2010 hicimos las independentistas y revolucionarias. En el 2011, las mujeres en las bellas artes. En el 2012, las mujeres en la política. En el 2013, mujeres en las culturas populares, artes escénicas, etc. 2014, mujeres en las ciencias formales y naturales. En el 2015, mujeres en la educación básica. En el 2016, que se cumplía los 10 años de la designación del sitio, hicimos una actualización. Porque hay un detalle aquí que te tengo que contar. A ver, cuenta. Muy importante. ¿Cómo íbamos a decir quién sí, quién no? Aparte de que los académicos ¿no? hubieran... Además se me hace, ¿y de qué tiempo? Porque dices tú, las mujeres en la ciencia, ¿desde cuándo hasta cuándo? ¿De qué año? ¿A qué año? ¿Verdad? Bueno, aquí nos curamos en salud, que ya... Ahorita te platico que la secretaria Alejandra Fraustro, la secretaria de Cultura, me dijo, oye, también hay aguas, Liliana, también las vivas, pero te voy a platicar. Nosotros dijimos, ¿cómo nos podemos curar en salud? Porque mucha gente que está viva dice, yo quiero estar ahí. A ver, si yo te dono un jardín, pones mi nombre, por decirte algo, ¿verdad? Que puede ser una tontería, pero bueno, entonces, ¿cómo le hacíamos? Bueno, primero que nada, tenías que haber fallecido porque la historia te tiene que haber juzgado. Pero aunque no estuvieras en ningún libro de historia, los académicos, porque teníamos que irnos por estado, Marta, teníamos que buscar en las universidades de cada estado lo que ellos tenían en el baúl de los recuerdos. ¡Wow! ¡Qué monumental trabajo! Porque pues no hay mucho estudio sobre las mujeres. Nada. Al principio no encontrábamos mujeres. Por eso la suerte fue que empezamos con Revolución e Independencia. Porque, no quieras o no, la historia siempre, sobre todo cada 100 años, y cosas tan importantes como es la Revolución y la Independencia, pues tras bambalinas, en los pueblos allá más recónditos que tú te puedas imaginar, en las escuelas o así, tenían historias. Y esas historias había que corroborarlas, que no fueran mitos. Sí. ¿Verdad? Entonces, y luego los académicos tenían que aceptarlas, valorarlas, y luego de repente había años que nos llegaban, por decir, 300 mujeres, y otros años que nos llegaban 20. Entonces, bueno, pues de esas 300, ¿quiénes realmente hicieron un cambio en México? ¿Y tienen una lista de a cuántas van a reconocer? O sea, sí, pueden ser 48, 22. No. Cada año, ¿te refieres tú? No. Sí. No, porque si haz de cuenta, si son 300 y el jurado,
que ninguna de nosotros que estamos en el consejo, porque nosotros ahorita tenemos un consejo que somos 24 miembros del consejo y somos muy plurales. Lo único que tenemos en común es que somos pro mujer, ¿verdad? Eso es lo único en común. Pero hay ingenieros y hay doctoras y hay maestras y hay arquitectos y arquitectas, o sea, hay de todo, pero sí, yo quería que todos, para no desgastarnos ni no pelearnos, que sí todos que fuéramos pro derechos de la mujer y de los niños, porque inmediatamente van unidos. ¿Y a cuántos votan? Eso es lo que no me ha No, quedado nosotros claro. en el consejo no podemos votar, Okay. porque entonces votas por tu tía, ¿verdad? Sí. Y tu pero abuelita. Lo que quiero saber es, ¿se da un premio o un reconocimiento? Te voy a decir cómo le 25? hacemos. Ponemos estelas de cristal. Bueno, es como una espiral. Ese es el que ganó, ¿verdad? De hecho, tuvimos a la Academia de Arquitectos para que votaran y además eran todas sin nombre, no venían con nombre, ¿verdad? Para que nadie supiera quién eran ni de qué ciudad venían, porque si no, pues todo el mundo también quiere que sea una regia, ¿verdad? Lógico. Que hay muy buenas arquitectas, buenísimas, pero bueno, ganó una de la Ciudad de México. Y entonces, ahí fueron el Colegio de Arquitectos los que votaron, ¿no? Pero aquí votan los expertos en el tema. Yeah. Haz de cuenta, si van a ser en ciencias naturales, pues son gente que sabe de ciencias naturales y que ha estudiado de ciencias naturales, que son maestros de las universidades o que tienen doctorados en esto y que son de diferentes estados. Entonces, se hace mucho más fácil así, porque no hay intereses de por medio. Sí. Posiblemente puede haber un interés de que si yo soy de Guanajuato, quiero que una mujer de Guanajuato gane, pero como todos tienen que votar y es por mayoría de votos, entonces está bastante justo. Eso nos ha hecho ser muy formales en la selección. Entonces, en esta espiral hermosísima, que es como un caracol, y que lo atraviesa un puente de cristal que va volado, divino, hermoso, que ya nada más nos falta la escultura, es lo único que nos falta, que eso es lo que vamos a hacer, ese es el próximo proyecto, una escultura monumental. Entonces, ahí vamos poniendo estelas de cristal con los nombres cada año de las mujeres que fueron nominadas. Y bueno, te dije que llegamos, en 2006 te dije que quedamos con la actualización porque habían fallecido varias artistas importantes y gente muy importante y muy reconocida que no estaban en esas estelas, entonces las teníamos que agregar, ¿no? Entonces hicimos un reconocimiento. Cada 10 años lo hacemos. Ahorita, bueno, pues... Como de corregir la historia un pues poquito. aumentarle, ¿no? Ya, sí. Y luego en el 2017, mujeres en la prensa escrita. En el 2018, mujeres en la enfermería. Las mujeres en la enfermería, te mueres de las historias más divinas del mundo. Wow. Porque son heroínas. O sea, las mujeres de la revolución y de la independencia que eran enfermeras, que aparte no les daban permiso. A escondidas tenían que ser enfermeras y a escondidas iban con los doctores a preguntarles cómo trabajar y salvaban a los soldados y salvaban a los niños. Eso fue demasiado conmovedor. O sea, haz de cuenta que yo me ponía a leer las historias, casi me la pasaba llorando de la emoción, porque son historias inéditas. O sea, no se conocían, ¿no? Y son heroínas, total. Ahora que dicen, no, que las enfermeras son heroínas. Bueno, en el 2017 nosotros nos dimos cuenta que eran mega heroínas, ¿no? Bueno, en el 2019, mujeres en la poesía. Ay, también hermoso. Es que todos son hermosos. En el 20, que es este año, las mujeres defensoras en los derechos humanos, que es la que te digo que hasta ahorita sí tenemos permiso de llevar un evento público el 3 de noviembre, ahí en el lugar, en el sitio. Sí, con sana distancia, como la que estamos teniendo aquí ahorita. Porque es muy grande, es una hectárea y es al aire libre. Entonces, si tú te cuidas y nosotros nos cuidamos con las sillas y nos vamos con nuestro tapabocas y en una hectárea cabe mucha gente. Entonces, vamos a tener un concierto maravilloso de puras mujeres. Qué lindo. También inspiradas en compositoras mujeres. Entonces yo creo que vale mucho la pena y estamos con mucha ilusión de que así sea, ¿no? De que sí se pueda, que esta pandemia nos permita poderlo llevar en vivo. Y si no, pues lo llevaremos como lo estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Pues sí. Pero no podemos dejar que el año se vaya sin darles el reconocimiento. Sí. Y en el 21, vamos a tener
otra vez el reconocimiento a las mujeres que hayan fallecido en estos años. Pero te quiero contar que por primera vez vamos a hacer nuestra primera publicación. Vamos a hacer 10 libros, Marta, de estos 10 años, de cada uno de los temas, con las semblanzas de una página de cada una de estas maravillosas mujeres y con un dibujo de las mujeres, porque queremos uniformarlo. Mira, obviamente hace, pues que en 1840 se inventó la fotografía, ¿no? Más o menos, por ahí. Bueno, pues antes de eso no había. Entonces había pinturas o decían, no, pues era como más o menos así. Entonces, basados en eso, estamos uniformando los libros. No podemos poner fotografías y no poner fotografías. Nos estamos basando en los libros que se están haciendo internacionalmente, sí, ¿no? Sí, pero bueno, pues hay esbozos de Sócrates, entonces pues no está Exacto, difícil. y así así lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer con una colección de 10 libros. Ahorita tenemos nada más 10 libros planeados, de aquí al 2025, porque queremos hacer 2 libros por año, pero los queremos hacer muy mexicanos, con colores muy mexicanos, muy llenos de vida, que desde que lo veas lo identifiques como México, ¿no? Y que se te antoje comprarlo nada más por eso. Sí. Pero al mismo tiempo también muy sencillo. Entonces, ¿por qué queremos muy sencillo? Porque queremos que cualquier niño lo pueda leer, ¿verdad? Y cuando dices, estoy pensando en, ¿es el impacto que tuvieron estas mujeres de talla nacional? ¿O qué quieres? ¿O son, por decirte algo, decías tú, una mujer de Veracruz o de Guanajuato que hizo algo extraordinario en su comunidad? ¿O es porque el impacto tiene un impacto a nivel nacional? ¿O cómo porque sí tiene un impacto a nivel nacional y porque de estas 400, son 465 mujeres, creo, las que tenemos ahorita, ya reconocidas, te podría decir que mínimo, 200 deberían de estar en los libros de historia por su impacto nacional. Y habrá 3. Qué tristeza, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, si no hacemos estos movimientos... Claro. Pues, pero hay que ser más, o sea, hay que aprovechar a Alejandra y ver cómo estas mujeres entran a los libros de historia. Mira, nosotros estamos aprovechando, por ejemplo, ahorita con el CONARTE estamos trabajando con la Comisión de Derechos Humanos, estamos trabajando con el Instituto de las Mujeres, Marta, porque si no siempre en todas las áreas que hemos trabajado, siempre hemos trabajado tripartita. O sea, a mí hace muchos años, hace más de 20 años, me tocó hacer el primer convenio tripartita en el 2001, 2003 por ahí, 2002 por ahí, para sumar la federación, el estado y la ciudad, el municipio. Porque si tú trabajas así, el impacto es nacional, Marta, si no se queda local. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros hemos estado fundando, a donde me ha tocado ir a trabajar como presidenta, siempre hago un acuerdo tripartita y lo firmo. ¿Por qué? Porque yo sé que eso siempre va a ser ganar. Porque podemos trabajar con todas las instancias, no tenemos fronteras, cuando menos dentro del país. Si no se hacen fronteras, ¿me entiendes cómo? O sea, no, es que es de Monterrey, no, es que no es de San Pedro, no, es del municipio de Monterrey. Entonces, para que no haya eso, todo es de impacto nacional, porque es la única manera de que lo podemos hacer. Mira, tenemos otro proyecto increíble. Como una trascendencia, ¿verdad? De lo que estás haciendo, escalarlo a algo más allá de la comunidad en la que está insertada. Por ejemplo, te voy a dar 2, 3 ejemplos. Estuvimos en el Congreso Federal con las diputadas federales con el tema de género. Las diputadas que están en tema de género. Bueno, les llevamos el proyecto, todas dijeron cuenten con nosotros. Cuando les dijimos vamos a hacer esto y esto y esto, queremos llegar a la Secretaría de Educación, que queremos llegar también. Sí, eso tendremos. Todas nos dijeron, adelante. te acompañamos, no, te acompañamos. O sea,
ya habíamos hablado con Esteban Moctezuma, que es una finísima persona, yo tengo la mejor impresión de él. He trabajado en muchos proyectos con él, desde las orquestas, ¿verdad? De antes de Azteca y las orquestas aquí en Nuevo León. Entonces, y le llevamos el proyecto y, bueno, vino el COVID, lo paramos un poquito, se pararon también las cosas de las escuelas, pero le encantó el proyecto. Entonces, también en el Congreso les interesó trabajar con nosotros directamente, que estamos viendo la manera de cómo lo vamos a hacer. También con el CENTE de los maestros, ¿no? Ellos nos dijeron, nosotros los apoyamos a que esos libros también salgan. Y no nada más, por ejemplo, en la Secretaría de Educación, ¿qué es lo que queremos hacer? Que ciertas mujeres claves aparezcan en los libros de texto, porque si yo en pequeño pensé un folletito en las primarias, cuarto, quinto y sexto año de primaria, porque entonces las niñas ya saben leer muy bien y se lo llevan a su casa así. Pero no porque no tiene el impacto, porque un folletito de 3 páginas lo puedes tirar, pero en un libro de texto no. Entonces ahí esas fueron las congresistas, fueron las que me dijeron, no, las diputadas, que entren a los libros de texto, ¿no? Entonces traemos como 5 o 6 macroproyectos, ¿no? De impacto nacional, completamente, porque mucha gente nos toca, por ejemplo, Marta, una cosa que me dice dolorosísima, que es la violencia intrafamiliar. ¿Cómo combatirla? Bueno, nosotros decidimos combatirla dándole reconocimiento y visibilidad a las mujeres, no diciendo, no te dejes que te maltraten o cuídate, no. Mejor reconoce a las mujeres en la historia de México, vete en ellas, refléjate en ellas, sobre todo las niñas, date cuenta de quiénes son las mujeres en México y date cuenta que tú puedes ser una de ellas. Porque casi todas estas mujeres de las que estamos hablando tuvieron unas vidas bárbaras, lucharon contra viento y marea, o sea, contra sus padres, contra sus hermanos, contra la sociedad. Nos dimos cuenta, fíjate, que hasta 1940, por ahí, 1950, casi todas las mujeres que habían tenido impactos nacionales con sus descubrimientos y sus proyectos y trabajos, habían tenido que estudiar en universidades extranjeras, porque unas no las recibían aquí y otras no se veía bien. Bueno, hasta 1930 todavía no se veía bien, ¿no? Entonces, sí nos dimos cuenta que muchas regresaron a su país, pero se fueron a estudiar fuera para poder tener un impacto en México. Entonces, eso también, es decir, tú puedes ser como una de ellas. Sí. Y tú puedes ayudar a mucha gente aquí. Y no te tienes que ir ya. Bueno, qué padre que se pueden conseguir una beca e irse a estudiar a un lugar maravilloso y aprender otro idioma y otra cultura. Pero haz algo por tu país, ¿no? Sí. Entonces, descubrimos muchas de esas mujeres que también son heroínas, porque se fueron dejando todo, todas las comodidades, porque muchas eran niñas muy educadas, pero que no las dejaban estudiar. Y otras eran mujeres que, maltratadas, violentadas, todo, se fueron y lo lograron, y lucharon. ¿Y qué fue lo que las sacó? Su inteligencia y su tenacidad. Sí. Entonces, qué inspirador, ¿verdad? Totalmente inspirador. Sí, yo pienso que ustedes están visibilizando y pues haciendo justicia, ¿verdad? Porque sí. Una historia que no hace justicia a las personas que forjaron su comunidad, pues es injusto, ¿verdad? Así es. O sea, que veamos todos los poderes que entran para decidir quién sí sale en la historia oficial, ¿verdad? Sí. Y cómo, pues ahora estamos en la academia, ¿verdad? Tratando de descubrir todos estos personajes periféricos sí. que tal vez porque no representan, no sé, el status quo o el mainstream Exacto. Del momento, quedan ahí en la orilla y que pues en otros países tienen que ver con, aquí también, con cuestiones del color de la piel o de que hablaban otra lengua claro, o cuestiones totalmente explicables por la misma historia y que sin embargo su propuesta fue maravillosa. Entonces, lo que estamos ya llegando al final de nuestro programa, lo que estoy oyendo, Liliana, es que tú nos estabas diciendo, bueno, yo empecé muy tempranamente a darme cuenta lo maravilloso que era trabajar con el arte. Después
empiezas a ver que el arte pues implica también una promoción cultural porque hay que hacer ver que el arte vale la pena en una cultura, ¿verdad? Claro. Y después, ahora entiendes que la cultura implica pues nuestros símbolos, nuestros reconocimientos de los personajes clave de la historia. O sea, que estás verdaderamente siendo una promotora cultural en el sentido de decir quiénes somos como sociedad mexicana, cuando piensas en México, ¿por qué no pensar en una de estas mujeres? ¿Por qué no? Sí, ¿verdad? ¿Por qué no si son extraordinarias? Yo te digo la verdad, son como para hacer series de Netflix. Ajá. O sea, si alguien se pone pilas, puede hacer series de Netflix. Porque, digo, yo no sé, no sé hacer series de Netflix, pero sé que dejan mucho dinero, pero podrían hacerlo. Yo creo que deberían de hacerlo. A mí me dio mucho gusto ver, porque ahora pues cuando estoy en esto me llega todo lo que te imaginas. La gente me escribe y me manda historias de otros países. Y es muy divertido, ha sido muy, muy divertido. Y me he dado cuenta, por ejemplo, el otro día me mandaron un artículo que decía que Hollywood, por primera vez, está haciendo 7 películas de mujeres heroínas para el año 2020. Y que Netflix está haciendo 11 series de mujeres heroínas, pero no heroínas, o sea, como Juana de Arco, no. Heroínas muchas de la calle. O sea, porque hay niveles. Las historias ordinarias. Sí, historias ordinarias que se vuelven extraordinarias por lo que han logrado, ¿no? Entonces, me dio tanto gusto ver eso, porque nunca en la historia de Hollywood, ni de las series, habían hecho eso. Este es el primer año. Hay otra cosa que te digo que tiene que ver con la docilidad, fíjate. De pronto nos subimos, dijimos, ya, me voy a dedicar más a esto, ya gracias a Dios la escuela se quedó en las mejores manos del mundo, el Festival de Santa Lucía también se quedó en las mejores manos del mundo. Nada más, mi energía va a ser el Paso de la Mujer Mexicana y, bueno, obviamente mi familia, ¿no? Pero entonces, mucho tiempo para dedicarle, ¿no? Y de repente empiezas a ver que entras a un mundo en que es el tema mundial, los derechos humanos de las mujeres. Y entonces, te digo, me escriben de Francia, me escriben de Inglaterra, de Italia, de todas partes me llegan noticias, y luego me invitan. Oye, que ojalá que vengas a dar una conferencia. Y digo, ay, híjole, es que yo no soy conferencista, pero bueno, pero si me invitan voy, ¿no? Sí. Digo, sí he dado, pero como que quieren saber qué estamos haciendo en otros países. Sí, también hemos entrado en revistas populares, en revistas de venta de casa a casa. Ya hemos aparecido en 17 millones de revistas. Y ya vamos a entrar a revistas que son súper populares, mega populares, porque queremos llegar, es bien importante llegarles a todos los niveles socioeconómicos. O sea, ahí vamos a entrar muy pronto, dentro de un mes, a una revista que tiene tirajes de 30 millones de revistas al año. ¿Ves? Entonces, son de chismes, esas. Pero sí, qué padre que en el chisme te encuentres la historia fabulosa de una mexicana, ¿no? En medio de nada, ¿no? Entonces, pues qué maravillosa labor. Pues me da mucho gusto que hayas compartido un poquito de lo que estás haciendo y hay que ir entonces a ver, ¿ya tienes premiadas las que se van a dar para eso o todavía está la premiación ahí? Pero lo que pasa es que como ese día ponemos la estela y la descubrimos y las mencionamos, no lo decimos antes. No, me parece muy bien, pero hay que estar pendientes. Sí, ¿verdad? claro, de eso. Eso sí hay que estar pendientes. Y de conocer ese lugar y de que... El lugar es hermosísimo, hermosísimo. Es precioso. Aquí tuvimos a una persona que hizo una intervención artística en ese puente, estuvo muy padre. ¿Ah, sí? Sí, te hubiéramos invitado, está interesante porque era una de estas cosas artísticas que hacen... los happenings. Sí, como una instalación rara y era limpiarlo con trapos. Mira. Y era, qué bueno, porque bastante le hace falta. Sí. Ajá, pero ves la ironía, ¿verdad? Que estaban las mujeres de rodillas limpiándolo. La historia de la humanidad. Y se veían ahí esta sensación de estamos siempre, pues, no tan bien valoradas. El famoso techo de cristal. También, bueno, eso, el que sea de cristal, también está bonito el puente, ¿verdad? Exacto. Pero es un nombre internacional. Bueno, en México a veces no es de cristal, es así
obviamente es de concreto vaciado. De concreto lo ves, con fierro, no hay ni siquiera pretensión de que sea de cristal. Muchas cosas están cambiando, pero gracias a mujeres como tú que están cambiando y como todas las mujeres que tú mencionaste, estamos muy agradecidos de tenerte aquí. Muchas y gracias, esperamos Marta. que sigas construyendo una sociedad pues más cultural y más equitativa para todos. Gracias, Liliana de Melo. Liliana Melo de Sada. Gracias, Marta. Gracias por Muchas estar gracias. aquí. Muchas gracias por invitarme.